¿cómo están? Bienvenidos a todos a esta nueva emisión de La Matriz del Misterio. Estamos hoy junto al amigo Denis Cabrera. Denis, desde Perú, ¿cómo estás? No, estoy muy bien, muy feliz de poder realizar esta reunión y poder conversar sobre este tema. Bueno, contanos un poquito, Denis, ¿cuál es el motivo de tu presencia aquí en la Matriz del Misterio? ¿Qué experiencia tienes para compartir con todos nosotros? Bueno, buenas noches a todos los que puedan escuchar esta charla. Bueno, soy de Lima, Perú. Estoy experimentando una experiencia muy bonita de contacto a la que yo denomino personalidades de otras realidades, porque definirlo simplemente con el término extraterrestre es muy limitado, porque digamos que es mucho más amplio de lo que uno se imagina y participan diferentes tipos de conciencias, ¿no? Y cuando me refiero a otras realidades, no solamente me refiero a que son materiales y de otros mundos, sino también de lugares que a veces no podemos comprender y que términos antiguos lo definen como el reino espiritual o conceptos como la divinidad. Sucedió algo muy especial. Y bueno, yo tengo 49 años. Uh, Recién se puede decir que en el año 2007, cuando cumplí 34 años, tuve la experiencia física, digamos visual primero, de un avistamiento impresionante que me cambió totalmente mi percepción de las cosas y de la realidad. Claro que yo me he sentido atraído por estos temas, por situaciones que me han sucedido de muy niño, cosas extrañas, veía personas en forma de sombra, escuchaba voces que no me dejaban dormir, hablaban al unísono, me querían decir muchas cosas. Y como vengo de una familia muy conservadora, de formación católica, yo de niño pues pensaba pues que era y Claro, eran fenómenos paranormales, más que nada. sí, era extraño al principio. Yo ahorita estoy seguro que no tiene nada que ver con la idea que se tiene de fantasmas y esas cosas. Ahora creo que, digamos que hay presencias que no tienen que ver mucho con cosas etéreas, ¿no? Sino que son presencias que van preparando mentalmente o despertando cierta curiosidad en cada uno. Ahora lo considero así, después de mucho tiempo. De lo que antes tenía miedo, ahora pues me siento atraído por eso y trato de saber por qué se presenta. Porque siempre hay un porqué, hay un motivo o mueve una cadena de situaciones que al final hay una consecuencia muy importante que es, creo, ampliar un conocimiento y forma parte de una cadena que se llama elevación de conciencia, ¿no? Es lo que se podría, de lo que he entendido, lo que las personalidades que se han puesto en contacto conmigo me dicen es actualización de conceptos de acuerdo a cómo va evolucionando la mente humana y su percepción y comprensión de la realidad que tiene enfrente, ¿no? Que va cambiando con las eras. Entonces, a veces el mensaje, si nos damos cuenta, en el pasado siempre ha sido el mismo, ¿no? Es un mensaje de amor, ¿no? De manejo responsable de la libertad y más que nada el autocontrol. Lo que entendí mucho después, porque tampoco es que sea una persona muy espiritual en el sentido de que haya estado muy involucrado en estos temas de leer o saber meditar, todo, no estaba muy al tanto de eso, ¿no? Hacía unas meditaciones, se podría decir técnicas como para relajar el cuerpo y poder concentrarse en el estudio, en el trabajo, ¿no? Pero más allá de profundizar, no lo tomaba de esa forma, ¿no? Y Es decir, que has esta estado experimentando algún tipo de contacto con, con quién o con quiénes y qué te dijeron en esos contactos, cuáles fueron los mensajes. al principio esos fenómenos de niño me despertaron pues la curiosidad de tratar de entender qué sucedía, si yo tenía algo malo también, ¿no? Porque como te decía, tenía miedo, pensar que era lo del diablo y todo, porque esos conceptos se manejaban pues en torno a mi familia por
idea de la religión y todo, ¿no? Posteriormente yo ya noté que no tenía nada que ver con eso, a medida que yo de muy niño empezó a leer bastantes libros, por eso se podría decir que era muy metido en ese tema de estar estudiando y todo, y de ahí veía esas cosas repetitivamente. Al principio tenía miedo, pues después los veía como si nada, pues no, como una presencia de una niña que siempre aparecía y rodeado de dos personas muy altas, vistiendo como monos negros, oscuros, y siempre estaban parados frente a la puerta del dormitorio de mis padres. Mi papá tenía una percepción muy especial y siempre tenía pesadillas. Era muy extraño, ¿no? Pero cuando yo veía eso, al principio yo tenía miedo, lo miraba como las puertas de los dormitorios estaban en una misma línea de un pasadizo en la habitación, en la casa. Entonces yo abría la puerta de mi dormitorio y podía ver la puerta del dormitorio de mi papá un poco más allá. Y ahí los veía parados, pues. Y al principio no salía del cuarto. Después recuerdo que ya podía salir del cuarto, yo caminaba y los miraba y pasaba de ladito hasta la sala. Y los miraba la niñita y la niña. Y siempre, la característica que siempre me llamó la atención era que yo los veía vivos, no eran como estatuas, pero estaban en posición de estatua, siempre con las manos pegadas al cuerpo. Ya después pasaron otras imágenes y todo, ¿no? Yo he ido creciendo y he ido viendo esas cosas. Esta imagen que se ve ahí es como una especie de sueño extraño, porque siempre se repetía y siempre el proceso de que alguien me llevaba, recorría como un espacio y llegaba a un gran ojo, que estaba todo oscuro y se abría de repente. Siempre, eso ha sido, lo recuerdo tan claro que era, creo que desde tenía los 6 años hasta, creo que hasta los 12 años lo pude ver. Fue muy seguido y ya, al principio con miedo, después me habitué porque era como si me dijera cosas, pero yo no las recuerdo. Me hablaba el ojo, Se pero no me hablaba. hablaba con palabras, sino era algo que me decía la mente. Ya como tenía este interés, estas dudas y todo, y era muy personal para mí conseguirme esos textos extraños. Y no me daba cuenta que mi papá también tenía sus libros que leía de este tipo de cosas, ¿no? Una colección llamada Ariel que hablaba de esoterismo, horóscopo y todo, y eso, ¡pum!, lo tengo aquí en mi biblioteca, y lo leí, ¿no? Y así me llamó la atención estos temas de fantasmas y todo. Ya después, posteriormente, llegó el tema de los ovnis, que también me fascinó, y el tema de los enigmas y todo. Entonces tenía bastante interés en saber cosas. Se me despertó ese interés. Y resulta pues que ya para los años 90 pues no, ya cuando yo pude tener internet y todo, ya empecé a ver videos, ¿no? Y pude ver pues documentales No que sé si era la segunda esta, o se me esa imagen desacomodó. esa imagen de la niña, bueno, me parecía una niña mujer, o sea, tenía las características, eh, no sé cómo explicarlo, o sea, yo sabía que no era una niña, pero tenía la apariencia de una niña. Era muy delgada, muy finita, parecía que estaba desnuda, pero después noté pues que la ropa era muy pegadita, Claro. bien pegada, y se Este ser diferenciaba lo un poco de la soñabas, piel. lo veías, cómo era? No, esta persona, esta niña se apareció en el año 2013, ya cuando yo había tenido, digamos, los primeros contactos telepáticos y ya personales, ¿no? Como que llegaban unas inspiraciones, unas ideas que me decía, uy, chispa, se me ha ocurrido algo muy interesante y lo escribía, ¿no? Y al final, pues, eran mensajes muy bonitos. Y en ese momento yo no los había pensado y no se me había ocurrido, sino simplemente llegaba y se quedaba ahí. Yo lo escribía y iba a anotar la fecha. Eso también me pareció raro, que tuviera que Ahora, anotar fecha. Era como si me dijera fecha y hora. Denis, Y ¿estos dibujos los hiciste vos o quién los hizo? sí, yo Y les he qué hecho, yo los buenos he, que están, ¿eh? Muy yo los buenos dibujo. dibujos. Y, y eso es lo más, lo más curioso, pues, ¿no? Que también me hizo dudar un poco a la hora de poder manifestar esta experiencia. Porque a mí, como me ha gustado leer tanto, empecé a hacer historias y a dibujar historietas. Me inventaba mis personajes, veía televisión, tenía mis dibujos animados, pues, que me llamaban la atención, de todo chico, ¿no? Con aventuras del espacio, peleitas y todo. Pero después, ya mi visión es totalmente distinta ahora después de lo que he conocido y he visto, ¿no? Esa niña luminosa se apareció en mi cama cuando estaba durmiendo. Yo pensaba que era mi mamá, porque me estaba tocando y estaba haciendo una actitud como de un doctor cuanto oculta. Y
me revisaba con un médico y cuando yo abrí los ojos, yo vi a esta mujer de cabellos así rubios, bien finos, que no eran muy largos, su rostro frente al mío. Le vi las facciones todas muy finas, muy finitas, un blanco, era como un blanco entre blanco, rosado y celeste, el color de su piel. Es algo bien extraño, no puedo definirlo así, pero esa sensación me daba el color de su piel. Solamente que no le vi los ojos, desde la posición que yo veía, sus párpados, se veía sus párpados y sus pestañas, pero no veía los ojos porque estaba ya muy concentrada en lo que estaba haciendo, ¿no? Como tocando como doctor, sentía la presión de los dedos y todo. Y cuando miro sus manos, justamente porque sentía la presión en mi cuerpo, es cuando noto que como mi cama estaba pegado al muro, me di cuenta pues de que su cuerpo de esta mujer, niña, irradiaba una luminosidad y se rotaba se podría decir que es muy parecido ahora hay un marco de comparación, porque ese entonces no lo había, del smartphone que se prende la lucecita en la noche, si uno está durmiendo se lo prende y no se ilumina de esa forma, algo así se iluminaba. Y también noté pues, que su luminiscencia de la persona llegaba hasta el techo. Y tuve todo el tiempo para poder verla y ella tranquila, pero en ese momento me asusté. Y yo ya estaba en ese momento ni se me ocurrió extraterrestre, ni nada, ni fantasma, nada. Simplemente me asusté y Claro. cerré los ojos y me puse a rezar. Y en ese momento me pongo a rezar, de un momento a otro, como diciendo, no quiero que estés acá, se fue, desapareció, todo se oscureció el cuarto y ahí es cuando me levanto, asustado, y empiezo a revisar la habitación, no había nada, y de repente me viene un sentimiento de arrepentimiento, como diciendo, yo esperaba este momento y al final no estuve preparado porque me ganó el miedo, ¿no? Porque era algo diferente, extraño. Y eso que la presencia no emanaba nada negativo ni maldad, sino que era algo que mi mente como que trataba de entenderlo, porque era bien difícil, no sé cómo explicarlo, pero recuerdo hasta ahora su rostro, su imagen, ¿no? Y no es la única presencia que se me apareció, porque se han aparecido otras. Se aparecieron unos niños. Cuando mi mamá, esta experiencia es muy bonita porque mi Sí. mamá fallece. Ahora, eh, a ver, espera, Dani, estamos viendo una imagen acá de un esquema. ¿De qué se trata el esquema? el esquema es justamente el momento y la posición donde estaba mi cama y todo cómo se presentó la mujer, ¿no? Ajá, Una cosa que me di cuenta es que sus pies no tocaban el piso. Era como si estuviera flotando, como echadita y flotaba, estando. levitaba, Ajá, claro. exacto. Y yo, claro, sentía y podía mover mi parte de mis hombros y el cuello, porque el cuello recuerdo que sí lo podía mover, pero de la cintura para abajo no podía moverlo. Me había quedado paralizado ahí. Acá está, esta no sé si es la misma o es No, otra. esa es la duda que yo tengo, porque esta imagen que te di, que se ve aquí de la niña en la puerta, frente a la puerta del dormitorio de mis padres, yo lo veía cuando tenía entre 6 7 y 8 años. Yo era muy niño y este cuando yo vi a la mujer luminosa ha sido en el 2013, y no sé, me queda la duda si es la misma, no lo sé, la verdad. Hasta me parece que sí, pero no puedo asegurarlo. Pero sí tienen las mismas características. Solamente que la niña que yo veía de niño tenía una ropa holgada, como una falda, una vestimenta de niña suelta, pues, ¿no? Como lo que vemos todos, ¿no? En cambio, el de la mujer que se apareció en el 2013 era una ropa muy pegadita, como decía, pues parecía que estaba desnuda, pero no. La mallita se diferenciaba de un poco, ligeramente el tono de la ropa con lo de la piel. O sea, si Ahora, uno veía bien, notaba que había diferencia, sí, esta pequeña. puede ser más pequeña que la otra. No sabría decirlo. Yo lo veía como, como de mi tamaño, yo soy bajito, pues, ¿no? Y el niño soy mucho más bajito, era más o menos de mi mismo tamaño. Mm. Lo de los hombres sí me acuerdo que eran más grandes, porque eran mucho más grandes que la puerta, mucho más altos. Y las puertas de acá de mi casa, pues, son ¿Y dos vos metros y tanto. los viste ahí, Sí, parados en la puerta? sí, y hay un detalle también importante que por lo menos lo he querido plasmar en la ilustración que he hecho. Cuando uno pasa de día o con la luz eléctrica,
se ilumina el pasadizo, pero cuando se presentaban estas tres personas o estas tres presencias, el pasadizo se iluminaba más, estaba mucho más iluminado y no se veía ni una sombra, no se veía ni una sombra. Se veía bien limpio, era como si se aclarara todo, se veía muy nítido, muy bonito. Siempre recuerdo eso, por eso me daba cuenta que estaban ellos, porque cuando yo salía de mi cuarto, que estaba todo oscuro, de noche, eh, ese pasadizo estaba así, iluminado, toda la recta del pasadizo, Ahora, estos parejito. dos seres que aparecen ahí, ¿podrá tratarse de algún tipo de robot? No sabe. Eh, Uno de ellos siempre paraba como observándome a la hora que yo dormía. Yo sentía que estaba ahí. Y cuando una vez me desperté porque sentí que alguien me estaba mirando, lo vi parado frente a mi cama. Y yo me asusté y lo trataba de mirar y lo único que veía, nunca le llegaba a ver la cara, siempre se veía negra. Entonces, pero sentía como que no era malo, pero se divertía conmigo, porque en un momento como yo lo estaba mirando y era muy alto, él agarró, se volteó y de un salto se sentó en la cama y movió todo el colchón y me hizo saltar de la cama, pues, ¿no? ¡Pah! Y ahí me asusté, pues, ¿no? Entonces cuando yo me salgo de la cama para prender la luz, ya no estaba ya. Es, Pero ya lo había visto varias veces. Siempre yo te estaba digo, así. Denis, a mí me llego a ver esta gente ahí en mi habitación, yo creo que me da un infarto o algo. Al principio le tenía un pánico, pero después como que gradualmente me fui habituando. Eso es muy, muy interesante, porque eso lo recuerdo bastante y después yo lo veía como sombras que corrían de un lado para otro. Y llegó un momento que pensé que yo tenía percepciones y podía ver fantasmas. Eso es lo que yo pensé cuando era niño. Ah, estoy viendo fantasmas. Ahora no, ahora estoy seguro que no eran fantasmas, porque con lo que he visto después ya me doy cuenta que no es así. Porque mi casa acá, estoy en la parte norte de la ciudad de Lima y las casas acá son muy variadas, no son muy parejas, no muy ordenadas. En mi casa ahorita hay 4 pisos. Las primeras experiencias de presencias las veía cuando estaba el primer piso y mi casa estaba pues con 2 pisos con las justas, ¿no? Ahora hay cuatro pisos. Y la experiencia de la mujer grande fue en el cuarto piso cuando yo ya estaba como en un mini departamento solo. Y ahí se han presentado varias veces varias presencias, unas que las sentía muy bonitas y otras que no tan bonitas, que no me dejaban dormir, eran pesadas. Esa imagen que ves ahí le he puesto como un negativo porque esto fue en Chilca, al sur de Lima, donde la zona donde más o menos Sicto Paz y muchas personas del grupo Rama de Perú han tenido experiencias de contacto o visualización de ovnis. Y yo tomé la foto de mi primer ovni, pero está tan pequeñito porque está muy arriba y muy brillante. Y si uno amplía la foto, nota que está muy cerca por los cables, está pasando el ovni. Porque sentí siempre que siento la presencia, toma Sí, acá, sí, y yo sí, enfoco sí, la ahí cámara lo y vi, está acá. Ahora sí, vamos a agrandar la imagen. ahí está, Sí. esa es. Mira, a esta foto vos le das un poco de contraste y te digo que se va a ver mucho mejor. Claro, solamente yo le puse el inverso color para poder notarlo más, Sí, porque en la foto a color se nota muy poco, pero claro, yo me di cuenta que estaba ahí. Y aparte que la cámara no era muy buena, pues era una cámara muy sencilla, pues no, era digital, pero no de alta resolución. claro. Sí, hay una energía, evidentemente, ¿no? Se ve una presión energética. Eso se estaba moviendo, no estaba quieto, no era una nube tampoco. No, 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 Por no. eso, por eso le tomé la foto, pues, y me gustó porque se notaba, era de día y se notaba, pues no era una sombra, era una luz. O sea, prácticamente si era como si fuera un pedazo de nube, pero que estaba avanzando rapidísimo, pues no, y no había viento, no había nada, no era una nube, pues era muy conciso, los límites eran muy marcados. Por Sí. eso yo le tomé la foto ahí.
este es en un cerro en uno de los cerros que está en Chilca, hay una construcción casi Mira, de forma piramidal, y ahí sí, también, ahí es donde yo he experimentado varios encuentros y contactos así muy interesantes. Hasta hace poco, el último importante fue en el año 2019, que yo he almacenado desde el 2010 hasta el 2019 un montón de información que me han dado ellos, y en el 2019, a principios de año nomás, creo que en febrero, si mal no recuerdo, me dijeron que ya era el momento de compartirlo y hacerlo público. claro. A ver, Dani, esto es en Chilca, decís, Sí, Chilca. ¿esto es una construcción o es natural? No, no, es una construcción. Acá se ve más o menos bien, pero ya se está deteriorando con el paso del tiempo, ya no está igual. Em, Se ve que tiene forma como pirámide, Sí, por escalonada, eso. aprovechando la forma del cerro, eso sí, aprovechando la forma del cerro. Y hay bastantes restos de moluscos, mariscos, porque se ve que hacían ofrendas ahí también, pues, ¿no? De los productos del mar, de una zona de pescadores, porque ese cerro está muy cerca al filo de la playa. Ahí en ese cerro fue que me dieron la autorización para hacer lo que estoy haciendo ahora, pues, ¿no? De transmitirlo un poco, y ahora lo estoy haciendo más em, público, se puede decir, visualmente, ¿no? En el 2020 recién empecé a publicar un poco la información de forma ordenada, ¿no? Algo lento, pero lo estoy Sí. haciendo y Esto es espero completarlo. lo que podemos ver acá, un poco tu historia, digamos, de todos los Sí, que se estaba ordenando contactos. más o menos las cosas, pues, para... Sí, sí, sí. Bueno, contanos entonces, ¿cuál fue tu primer contacto? em, yo, hay un contexto pequeño, voy a hacerlo más breve ahí. Leyendo las obras del señor español J. J. Benítez, el autor español, periodista, llegó un libro que se llamaba La Rebelión de Lucifer, de una de sus colecciones que llegaron acá de tapa dura en venta en kioscos en Lima. Y me fascinó lo que leí. Y ahí mencionaban al final del libro la Fundación Urantia. Entonces, como la información que armó el libro era muy interesante y dije, no, acá hay algo muy especial, empecé a investigar un poco sobre qué era la Fundación Urantia. Y tuve la fortuna de saber que había un libro era una revelación que había llegado en el año 1934. Sí, Y cosas del destino. Eso fue en el 2003 más o menos que había leído el libro. Finales del 2003, inicio del 2004. En el 2004, así, pronto, con el deseo de saber cuál es el libro, le encuentro el libro Durante en una librería muy grande de Lima. Lo compré, lo empecé a leer, me pareció increíble, coherente, muchas cosas como que sentía que respondía a las preguntas que me había hecho desde toda mi juventud, pues, ¿no? Entonces llegó un momento en que eso fue ya, lo estudié, lo compré en el 2004, lo estudié los 2 años, así, a través del derecho, tratando de entender cada día, aprendía mucho ese libro. Y llega un momento en que me hago la pregunta, ¿todo lo que dice este libro será cierto? Entonces hice una pregunta al universo, yo siempre digo eso, ¿no? Pero era como claro. dirigiéndome, si existen esas personalidades que transmitieron esa revelación, que me den una señal de que sí es cierto o no. Y simplemente hice la pregunta al aire, pues, ¿no? Con toda la intención, honesta. Como yo ya hablaba del tema OVNI con mis amigos y todo, me bromeaban, pues, ¿no? Y justo cuando para salir el planeta Júpiter, me decían, ahí está tu OVNI, porque Júpiter se ve hermoso y grande, pues, ¿no? Y cuando ya el cielo está despejado, se ve impresionante. Entonces, una noche, y esta sucedió justo, nunca voy a olvidar la fecha, 10 de octubre del año 2007, pocos meses después ya del terremoto que hubo en Perú, en Pisco, que fue en agosto, eh, 10 de octubre de 2007, salí del taller donde trabajaba con un amigo haciendo dibujos y todo, en un distrito muy céntrico de la ciudad de Lima, que se llama La Victoria, una urbanización llamada Santa Catalina. Entonces, el taller de mi amigo está cerca de un parque, el parque se llama Echenique. Cuando yo salgo estrenando mis lentes, porque ya empecé a tener problemas de vista para ver de cerca, y cuando salgo y quiero ver a Júpiter, pues no, que en ese momento del año se veía pues en el oeste, dirección al Océano Pacífico. Y cuando veo la estrella veo que tiene un doble,
un igualito, un poquito más abajo, y dije, qué raro, pues no puede haber, no puede ser Venus, no puede ser Júpiter, si el día anterior no lo he visto, pues no se vería. Me pareció tan raro, pensé que eran los lentes, me los saqué y los seguía viendo. Entonces, ahí es cuando recuerdo la pregunta, ¿será la señal que esperaba? Y le digo, mentalmente digo, ¿son ustedes? Y la estrella que estaba, sí, desde mi punto de vista, al lado izquierdo, un poco más abajo, hizo un movimiento en arco, 90 grados, se detuvo y dio un salto en ángulo, no sé si entre 30 y 45 grados está ahí. Un salto pues a toda velocidad, hacia el infinito, al espacio. Y en ese camino deja un rastro de su propia imagen. Y yo hice una simulación que me quedó tal cual como lo vi. Y ya pues eso me emocionó, me Claro, marcó totalmente. Fue increíble porque sentí como que me respondieron y todo. El momento que se le pregunta y todo, sucedió todo rapidísimo. Miré a mis amigos que también recién salían del trabajo y le preguntaban, ¿lo han llegado a ver? ¿Lo han llegado a ver? Nadie lo vio. Ya me quedé con eso. Y de ahí ya empezaron a suceder un montón de cosas. Pasaron de ese evento, vi otras luces extrañas y yo antes trabajaba en una textil, me había retirado y empecé a trabajar con mi amigo, pero llegó un momento en que volví a la textil, que queda en una zona industrial de Lima al este, ¿no? Y ahí empezaron a suceder los primeros contactos directos de una forma bien extraña, ¿no? La empresa textil trabajaba en el turno tarde, en el área de estampaduría, porque hacíamos dibujos y separación de colores y esas cosas para estampado de telas. Y estaba con dos compañeras de trabajo, el turno de la tarde empezaba a las 3 y terminaba a las 11 de la noche. Y el fenómeno sucedía los días martes y jueves a las 9:30 de la noche. Y una compañera de mi trabajo, no yo, empezó a sentir el deseo de escribir. Y estábamos trabajando lo normal, pero ella decía que le dolía el brazo. Quiero escribir. Entonces, como yo ya había leído las experiencias de Sixto Paz y de la psicografía, dije, ¿será eso? Le proporcioné un papel y empezó a garabatear. Su brazo se movía solo. Y empiezo yo a conversar, pues, porque yo me hice en mi mente que alguien estaba queriendo comunicarse. Y al principio eran garabatos indescifrables, ¿no? Posteriormente ella empezó a hacer formas un poco más definidas y como tratando de darme a entender algo, ¿no? Entonces ahí empezaron a hacer unos dibujos que empezaron a dirigir la información, pues, ¿no? Dibujaron unos círculos con inmenso y alrededor como formas de mapas, ¿no? Pero no tan perfectos, ¿no? Pero uno se daba cuenta de que era un eran mapas. océano y mapas, los filos de las costas. Entonces yo al toque lo relacioné con el cinturón de fuego del Pacífico y el lápiz se movía como afirmativo, así se movía como si dijera así, ¿no? Así se le movía el lápiz a mi amiga. Y yo le digo, ¿no lo estás moviendo tú? No, me dice. Y empecé a hacer las preguntas. Pensaba que dije, ¿va a haber terremotos? Sí, como que eso se había activado y iba a haber un montón de terremotos. Entonces dibujó una isla, eso fue en el 2010, y yo pensaba que era una isla que está frente a la ciudad de Lima, que le llaman San Lorenzo. Y entonces yo pensaba que era un terremoto en Lima, pero me decían que el lápiz me indicaba que no se movía nada, o sea, estaba así. Entonces cuando yo le digo, ¿es esa isla? No se movía el lápiz. O sea, entendía que no era correcto lo que yo pensaba. Pero a ver, un terremoto, sí, se movía el lápiz. Bueno, pues guardé el dibujo, seguimos trabajando porque estaba terminada la experiencia y eso se hizo un día jueves. El día martes siguiente fue el terremoto de Haití. Entonces, cuando yo me entero de la noticia, voy a buscar el dibujo, que lo habíamos guardado por ahí, y cuando lo comparo con el mapa de la forma de la isla de Haití, era el mismo filo Tal cual. Es de la decir, isla. que te indicaron un futuro movimiento sísmico en un Sí. lugar del mundo, digamos. Y después hicieron hubo otras experiencias de otros días donde también siempre marcaban siluetas de los mapas y con puntitos negros marcaban donde iban terremotos. Entonces yo recuerdo que busqué a un amigo que era un poco más escéptico, interpreté los dibujos y le dije, mira, tú que no crees en estas cosas,
hay una predicción de tales sismos. Va a haber un terremoto en Taiwán, aquí, acá, recuerdo, en la península de Kamchatka en Rusia. Todo lo marcó porque dibujó hasta la península. Y van a haber terremotos en estos sitios. Y se lo envió al correo al Gmail en ese entonces. Y él lo guardó. Y entonces pasaron 2 semanas y empezaron a suceder los terremotos que habían marcado. Entonces yo me sorprendí, me emocioné, tengo que decirlo. Mi amiga se asustó y mi otro amigo, el incrédulo, dijo, oye, acá hay algo, me dijo. Y lamentablemente el correo que yo le envié no guardó una copia y mi amigo se olvidó la contraseña de su, de su Hotmail y se perdió la información. Peor Porque que yo quería que yo, era eso, peor que pues. yo. La pregunta que se debe estar haciendo toda la gente, bueno, yo creo que son dos. Una, Ujú. si sabes quiénes eran estos seres, quiénes son, y si te dijeron algo para el futuro. Sí, hay bastante información, están relacionados con la historia de la Tierra, muchos están relacionados con todas las presencias o extraterrestres, se podría decir de una manera, que están trabajando con muchas personas en el mundo, siempre con la idea de la elevación de conciencia a nivel espiritual más que nada, y todos en dirección, y esto es algo polémico, no sé si muchos lo acepten, bajo la dirección de una personalidad que podríamos considerar divina, que ellos lo conocen y se denomina como Micael. Y de acuerdo al libro Urantia y como está escrito, vendría a ser el mismo Jesús de Nazaret, pues, ¿no? Cuando encarnó como humano en el planeta. Y dentro de la experiencia que yo tengo, siempre que hay un suceso especial, siempre me da la señal de su nombre. Micael, Michael, Michelle, las variantes, ¿no? O hasta las imágenes del arcángel Miguel, porque de ahí deriva el arcángel Miguel, pues, ¿no? De esta persona, de la idea que se tuvo de esta personalidad tan especial, pues, ¿no? Ajá. O sea que el mensajero sería alguien relacionado a este arcángel. Exacto, todos trabajan en base a eso. Son voluntarios de otros mundos y de otras realidades también, ¿no? Por decirlo, de otras dimensiones. Esos voluntarios de otros mundos, por lo que yo tengo entendido, esto siempre lo digo dentro de mi propia experiencia, es lo que yo entiendo, son eh, personalidades que en sus mundos de origen han llegado a un nivel muy alto que en el libro Urantia lo denominan luz y vida. Es como si fuera un pequeño paraíso en un mundo material. Cuando llegan a ese nivel, ellos pueden hacer voluntarios porque justamente tienen que hacer el trabajo que nosotros en un futuro vamos a hacer lo mismo que ellos, ir a otros mundos y colaborar en el desarrollo de la evolución espiritual de las criaturas que viven su experiencia en los nuevos planetas, ¿no? Que se empiezan a poblar. Toda vida en todo mundo es sembrada, siempre escogiendo un planeta especial y intervienen un montón de voluntarios de varios mundos, trabajan ahí y todos aprenden de todos, siempre Bueno, bajo la dirección de un ser más elevado, ¿no? Que podríamos considerarlo como divino, como espiritualmente más avanzado, de otra realidad muchísimo, mucho más compleja. buenísimo, Denis. Muchísimas gracias por haber compartido con toda la gente aquí en la Matriz del Misterio. Gracias. Lo vamos a dejar entonces, gente, para un próximo capítulo que nos sigue contando Denis más experiencias vividas con estos voluntarios de otros mundos. Chao, chao. Chao a todos. Buenas noches.